Hola, me presento. Mi nombre es Abdel Cital y voy a presentarles el trabajo titulado Revisión sistemática de métodos de análisis de datos para la predicción del dolor en predicción física. En cuanto a los autores involucrados, se pueden observar aquí en la parte de abajo, serían su servidor, el ingeniero Abdel Cital Duarte, el doctor Gilberto Borrego Soto, la doctora Erika Cecilia Ruiz Ibarra y el doctor Samuel González López. Como introducción, para entrar un poco en contexto, se tiene que el dolor es una experiencia compleja que afecta tanto al estado físico del paciente como al estado emocional. En el contexto de la evaluación física, la evaluación precisa del dolor es crucial. Esto debido a que la mayoría de los pacientes, la principal razón por la que van a terapias es pues, por dolor. Actualmente, esta evaluación del dolor depende mayormente del autorreporte del paciente, lo que la hace subjetiva e imprecisa. Se realiza mediante escalas ya establecidas. Dicho esto, el objetivo del estudio es revisar y comparar métodos de análisis de datos convencionales y emergentes en la predicción del dolor. Ahora bien, en cuanto a la metodología, primeramente la estrategia de búsqueda se centró en términos claves generales como la predicción del dolor, señales fisiológicas, la evaluación del dolor, revisión física y por último monitorización del dolor. Y de ahí se fueron haciendo más específicos, como por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, electrocardiografía, fotoplasmografía y ya por último métodos de análisis de datos como lo son machine learning y inteligencia artificial. En cuanto a criterios de búsqueda de inclusión y exclusión, se tomaron en cuenta estudios sobre dolor en la rehabilitación, ya sea como detección, predicción o evaluación. También se tomó en cuenta el uso de parámetros fisiológicos como lo fue la variabilidad de la frecuencia cardíaca, electroencefalogramas, electromiografías, etc. También métodos de análisis de datos como lo son redes neuronales e IA. Se consideraron estudios con no más de 20 años de antigüedad en idiomas tanto en inglés como en español. En cuanto a criterios de exclusión, se dejaron fuera estudios que no estuvieran relacionados con mejorar la terapia y estudios que presentaron falta de calidad metodológica, como lo sería control de variables, tamaño de muestra insuficiente o sesgo de selección. En la tabla 1 se puede observar el proceso de filtrado que se llevó a cabo en los artículos, partiendo inicialmente de 60 artículos iniciales de las diferentes bases de datos mostradas ahí mismo en la tabla y fuimos aplicando filtrados como por ejemplo inicialmente se filtró por año y por tipo de estudio. Aquí pues se fueron unos tantos. Seguimos por título, se leía cada título y pues ahí evaluábamos si era relacionado o no con lo que buscábamos. Una vez que se leía por título, lo siguiente sería ya leer el resumen o abstract. Aquí igual se hacía una evaluación, depende del contenido. Y por último, pues ya si pasaba los filtros anteriores, se leía el texto completo. Al final, pues se llegaron a un total de 14 artículos que cumplieron con todos los criterios de elegibilidad. Y pues aquí están los 14 artículos seleccionados que fueron clave para nuestra revisión. Cada uno pues aborda la detección, predicción o dolor, detección, predicción o evaluación del dolor, utilizando diferentes señales fisiológicas y métodos de análisis de datos, como se puede observar en los títulos. En la figura se observa la distribución de los artículos por tipo de señal fisiológica y por método de análisis de datos utilizado. Las señales más comunes fueron las señales cardíacas y combinadas, seguido de electroencefalogramas. Y en cuanto a los métodos, el más utilizado fue la máquina de soporte vectorial y a continuación pues hay varios que serían Random Forest, K-vecinos cercanos, redes neuronales y LDA. Por aquí tenemos algunos resultados clave, los cuales muestran que para las señales cardíacas se utiliza el 35% máquinas de soporte vectorial, 30% redes neuronales artificiales y 20% regresión lineal. Para las señales de electroencefalograma se tiene que el 50% usaba redes neuronales,
25 máquina de soporte vectorial y el otro 25 LDA. En cuanto a la precisión, las máquinas de soporte vectorial logran un 80% en señales cardíacas y redes neuronales un 74.19% en señales de EEG. Por otro lado, la integración de múltiples señales fisiológicas ha demostrado ser más efectiva en la predicción del dolor. Por ejemplo, se encontró en un artículo que la combinación de fotoplasmografía y la variabilidad logró mejorar la sensibilidad y especificidad en la evaluación del dolor. Los estudios realizados también muestran que el uso de IA y Machine Learning mejora significativamente la precisión. Algoritmos como máquinas de soporte vectorial y redes neuronales son los más efectivos, permitiendo procesar una gran cantidad o volumen de datos para predecir la intensidad del dolor de manera más objetiva. Bueno, bien, como discusión o conclusión, ya para terminar, la integración de múltiples señales fisiológicas y la elección de un algoritmo adecuado serían los elementos cruciales para mejorar la predicción del dolor. Sin embargo, el método óptimo o el mejor método variaría según el contexto clínico y las señales utilizadas. Como futuros estudios deberían de enfocarse más en validar esos enfoques ya en escenarios clínicos reales con pacientes reales para asegurar su aplicabilidad y bien que se pueda reproducir en otra muestra o bien en otra población. Por aquí algunas referencias utilizadas en las diapositivas. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias.